Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal están? Yo soy, y hoy vamos a sumergirnos en un análisis que, a mi parecer, es bastante dramático por decirlo suavemente. El título del vídeo, Demet destrozando su carrera, ignorando las advertencias, el final se acerca, ya nos da una pista, ¿verdad? Vamos a diseccionar la trayectoria, las decisiones, y sinceramente los errores de Demet, una persona que creo que todos coincidimos, tenía un potencial enorme en... Bueno, ya veremos en qué área, y cómo ese potencial se ha ido desvaneciendo, o al menos, sufriendo un declive preocupante. Vamos a sumergirnos en las razones, las señales de alerta que quizás pasaron desapercibidas, y cómo, a veces, la ambición desmedida, la falta de asesoramiento adecuado, o simplemente las malas decisiones, pueden pasar una factura muy cara. Pero antes de empezar de lleno con el análisis, ya saben un pequeño favor que me harían, y que me ayudaría un montón. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Siempre hay contenido interesante que explorar por aquí. Y por supuesto, si al final del vídeo te gusta lo que has visto, no dudes en darle un me gusta, eso me ayuda mucho a que YouTube recomiende mis vídeos a más personas. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con Demet. Para empezar, y para que todos estemos en la misma página, no voy a revelar el nombre completo de la persona de la que vamos a hablar, ni su ocupación específica, para mantener un cierto grado de privacidad, y también porque me interesa más el análisis del comportamiento y las decisiones que tomó. Digamos que Demet en su momento era una figura prominente en el mundo del entretenimiento. Tenía talento, visión, carisma, todos los ingredientes para triunfar. Y al principio lo hizo. Fue creciendo, ganando popularidad, reconocimiento. Los contratos llovían, las oportunidades se multiplicaban. Era el momento de consolidarse, de construir una carrera sólida y duradera. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo que Demet, en lugar de ascender, empezara a declinar? Pues, analicemos. El primer punto clave, y que creo que fue la primera gran señal de alerta, fue la falta de asesoramiento adecuado. Demet, a pesar de tener un equipo a su alrededor, no parecía rodearse de las personas correctas. Gente que no solo le dieran la razón, sino que le plantearan retos, le aconsejaran con honestidad y le ayudaran a tomar las mejores decisiones, considerando las posibles consecuencias a largo plazo. En lugar de eso, parecía estar rodeado /diagonal a de yes men, y personas que priorizaban sus propios intereses por encima del bienestar de Demet y de su carrera. Este error, que podría parecer sutil al principio, es en realidad un factor fundamental. Tener un equipo de apoyo sólido es crucial, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Un buen asesoramiento implica rodearse de expertos en diferentes áreas, gestión de imagen, finanzas, relaciones públicas, etc. Estas personas no solo deben tener experiencia, sino también la capacidad de ser críticos, de cuestionar decisiones y de ofrecer perspectivas diversas. La falta de este tipo de asesoramiento se traduce en una falta de visión a largo plazo y en una vulnerabilidad a los errores. En el caso de Demet, parece que la elección de su círculo más cercano se basó en la lealtad ciega, en la comodidad, o en la búsqueda de validación constante, en lugar de en la competencia y la objetividad. Esta dinámica a menudo lleva a la toma de decisiones apresuradas, sin considerar las posibles consecuencias. Las personas que rodean a Demet, en lugar de actuar como una red de seguridad, se convirtieron en cómplices silenciosos, alimentando su ego y permitiendo que la carrera se desviara del camino correcto. Esto inevitablemente llevó a decisiones poco acertadas. Empezaron a tomarse decisiones basadas en impulsos, en caprichos, o en lo que en ese momento parecía ser una buena idea sin analizar bien las posibles repercusiones. ¿El resultado? Contratos mal negociados, proyectos que no encajaban con su imagen, colaboraciones que no aportaban nada positivo, y poco a poco, una pérdida de credibilidad. Y la credibilidad en el mundo del espectáculo es algo muy preciado, y muy difícil de recuperar. La falta de asesoramiento se manifiesta en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la elección de proyectos. ¿Se evaluaron los guiones con la suficiente rigurosidad? ¿Se consideró el impacto de cada proyecto en la imagen de Demet? ¿Se analizaron las tendencias del mercado y los gustos del público? Es probable que no. En lugar de elegir proyectos que se alinearan con su marca personal y que la hicieran crecer,
Demet pareció aceptar cualquier oferta que se le presentaba, sin considerar si era la decisión correcta. La mala negociación de contratos es otra consecuencia directa de la falta de asesoramiento. Sin un equipo legal y financiero adecuado, Demet pudo haber sido víctima de cláusulas abusivas, de acuerdos desfavorables, o de la pérdida de oportunidades económicas a largo plazo. La gestión financiera en el mundo del espectáculo es fundamental, y un error en este ámbito puede tener consecuencias devastadoras para la carrera y el patrimonio de una persona. Además, la falta de asesoramiento se traduce en una deficiente gestión de la imagen pública. Un buen equipo de relaciones públicas debería haber detectado las señales de alerta, haber gestionado las crisis de manera efectiva y haber creado una estrategia de comunicación coherente y consistente. En el caso de Demet, parece que esto no ocurrió. Las declaraciones desafortunadas, las polémicas innecesarias y la falta de control sobre la imagen pública contribuyeron al declive de su carrera. Otro factor crucial fue la soberbia. El éxito a veces sube a la cabeza. Y en el caso de Demet, parece que ocurrió. Empezó a creerse intocable, a desoír consejos, a menospreciar opiniones. Se volvió menos accesible, menos humilde y el público, que es muy sabio, lo notó. La gente siente cuando alguien se cree superior, cuando ya no se preocupa por ellos. Y como consecuencia, el interés en Demet comenzó a decaer. La lealtad del público es algo que se gana, y que se mantiene con trabajo y dedicación. No basta con tener talento. Hay que cultivarlo, cuidarlo y sobre todo, hay que respetar a quienes te han dado el éxito. La soberbia es un veneno lento que corroe desde dentro. En el mundo del espectáculo, donde la imagen y la conexión con el público son fundamentales, la arrogancia es un pecado capital. Cuando una persona se cree superior, deja de escuchar, de aprender y de conectar con la gente que le ha dado el éxito. Pierde la capacidad de empatizar, de ser sensible a las críticas y de adaptarse a los cambios. En el caso de Demet, la soberbia se manifestó en diferentes aspectos. En primer lugar, en la falta de humildad. Una persona humilde reconoce sus errores, está dispuesta a aprender y valora las opiniones de los demás. Demet, por el contrario, pareció creer que lo sabía todo, que sus decisiones eran infalibles y que no necesitaba la opinión de nadie. Esto inevitablemente lo aisló, lo desconectó de la realidad y lo llevó a tomar decisiones erróneas. En segundo lugar, la soberbia se manifestó en la falta de respeto hacia el público. El público es el que consume el producto de Demet, el que lo apoya y el que le da el éxito. Sin embargo, Demet pareció olvidar esto. Se volvió menos accesible, menos cercano, y menos preocupado por sus seguidores. Dejó de interactuar con ellos, de agradecerles su apoyo y de demostrarles que valoraba su opinión. En tercer lugar, la soberbia se manifestó en la falta de escucha a los consejos. Demet, al creerse intocable, desoyó las advertencias de sus asesores, de sus amigos y posiblemente de su propia familia. No quiso escuchar las críticas ni las sugerencias, ni las opiniones que no coincidían con las suyas. Esto obviamente lo llevó a tomar decisiones equivocadas y a cometer errores que pudieron haber sido evitados. La soberbia también puede manifestarse en la falta de adaptación. Cuando una persona se cree superior, tiende a aferrarse a lo que le dio el éxito en el pasado, sin estar dispuesto a evolucionar, a aprender cosas nuevas y a adaptarse a los cambios del mercado. Esto, en un mundo tan cambiante como el del espectáculo, es un error fatal. Luego, un factor muy importante, la exposición mediática. Demet, en un momento dado, pareció buscar la polémica constante, la controversia, el escándalo. Ya sea por declaraciones desafortunadas, por decisiones que generaban rechazo, o por una sobreexposición de su vida privada, Demet se convirtió en un blanco fácil para la crítica y el constante acoso mediático. Y eso, evidentemente, pasó factura. Si quieres triunfar a largo plazo, necesitas cuidar tu imagen, necesitas gestionar bien tu reputación. La sobreexposición, la búsqueda del escándalo pueden darte un pico de popularidad a corto plazo, pero a la larga, desgastan la imagen y perjudican la carrera profesional. La sobreexposición mediática, en el contexto de la carrera de Demet, merece un análisis más profundo. En un intento por mantener la relevancia, o tal vez por un mal consejo, Demet parece haber optado por una estrategia que a la larga resultó contraproducente. La constante presencia en los medios, ya sea por proyectos nuevos pero también por polémicas, declaraciones controversiales o escándalos personales, generó un desgaste en la imagen y una saturación en el público.
Es importante entender que la atención mediática por sí sola no es sinónimo de éxito. Si bien es cierto que la exposición puede generar un aumento temporal de la popularidad, también es cierto que la sobreexposición, especialmente cuando está asociada a controversias, puede tener un efecto negativo a largo plazo. El público, al final, se cansa de los escándalos y de las noticias repetitivas. La imagen se desgasta, la credibilidad se pierde y el interés disminuye. En el caso de Demet, la búsqueda constante de la polémica parece haber sido un intento desesperado por mantenerse en el centro de la atención. Sin embargo, esta estrategia no solo no funcionó, sino que contribuyó a erosionar su imagen. Las declaraciones desafortunadas, los conflictos públicos y la sobreexposición de su vida privada generaron una percepción negativa en el público. Demet se convirtió en un personaje que generaba más rechazo que admiración, y esto inevitablemente se tradujo en una disminución de su popularidad y en el declive de su carrera. La gestión de la imagen pública es fundamental en el mundo del espectáculo. Una estrategia de comunicación bien planificada puede ayudar a crear una imagen positiva, a gestionar las crisis de manera efectiva y a mantener la relevancia a largo plazo. En el caso de Demet, parece que esta gestión no fue la adecuada. La falta de control sobre su imagen, la falta de cuidado en sus declaraciones y la sobreexposición de su vida privada contribuyeron al deterioro de su reputación y al fracaso de su carrera. Otra de las claves que vemos es la falta de adaptación. El mundo, y más en el ámbito del entretenimiento, cambia a una velocidad vertiginosa. Las tendencias, los gustos, las plataformas, todo evoluciona constantemente. Y Demet, en lugar de adaptarse a esos cambios, se aferró a lo que le había dado el éxito en el pasado. Se negó a experimentar, a probar cosas nuevas, a reinventarse. Y eso, en un sector tan competitivo, es un error fatal. Hay que ser flexible, hay que estar dispuesto a aprender, a evolucionar. Hay que escuchar a las nuevas generaciones, entender sus intereses y adaptarse a sus gustos. La falta de adaptación es un problema recurrente en el mundo del entretenimiento. Los artistas, los actores, los cantantes y los creadores de contenido que no se adaptan a los cambios del mercado, a las nuevas tendencias y a los gustos del público, corren el riesgo de quedar obsoletos. El mundo cambia constantemente y es fundamental estar dispuesto a aprender, a evolucionar y a reinventarse. En el caso de Demet, la falta de adaptación se manifestó en varios aspectos. En primer lugar, en la falta de experimentación. Demet pareció aferrarse a la fórmula que le había dado el éxito en el pasado, sin estar dispuesto a probar cosas nuevas, a explorar diferentes géneros o a colaborar con otros artistas. Esto obviamente limitó su crecimiento artístico y lo hizo menos atractivo para el público. En segundo lugar, la falta de adaptación se manifestó en la falta de comprensión de las nuevas plataformas y de las nuevas audiencias. El mundo del entretenimiento ha cambiado radicalmente en los últimos años. Las redes sociales, las plataformas de streaming y los nuevos formatos de contenido han transformado la forma en que el público consume entretenimiento. Demet, en lugar de adaptarse a estos cambios, pareció ignorarlos, lo que lo desconectó de las nuevas generaciones y de las nuevas tendencias. En tercer lugar, la falta de adaptación se manifestó en la falta de interés por las nuevas tecnologías y por las nuevas formas de creación. El mundo del entretenimiento está en constante evolución, y las nuevas tecnologías están transformando la forma en que se crean y se distribuyen los contenidos. Demet, en lugar de abrazar estas nuevas tecnologías, pareció ignorarlas, lo que lo relegó a un segundo plano. Un claro ejemplo de esto, y que ha agravado la situación, es la falta de escucha a las advertencias. Se le hacía llegar información sobre el posible rumbo de su carrera, las consecuencias de sus acciones y decisiones. Advertencias de profesionales, de amigos y hasta del propio público, pero al parecer, fueron ignoradas por Demet, lo que solo hizo que la situación empeorara. La incapacidad de escuchar las advertencias es una de las señales más claras de la autodestrucción. Cuando una persona se niega a escuchar los consejos, las críticas y las advertencias de quienes le rodean, está condenada a repetir los errores y a tomar decisiones equivocadas. En el caso de Demet, esta falta de escucha fue un factor clave en el declive de su carrera. Las advertencias pudieron venir de diferentes fuentes. De sus asesores, que le habrían advertido sobre los riesgos de sus decisiones, sobre la importancia de cuidar su imagen y sobre la necesidad de adaptarse a los cambios del mercado. De sus amigos y familiares,
que le habrían expresado sus preocupaciones sobre su comportamiento, sobre su soberbia y sobre su falta de compromiso con su carrera. Y posiblemente del público que habría intentado comunicarle sus inquietudes a través de las redes sociales o de otros medios. Sin embargo, Demet, al parecer, no escuchó ninguna de estas advertencias. En lugar de reflexionar sobre ellas, las ignoró, las menospreció o las atribuyó a envidia o a malas intenciones. Esta falta de escucha obviamente lo llevó a tomar decisiones equivocadas, a cometer errores y a alejarse cada vez más del éxito. Es importante destacar que la capacidad de escuchar las advertencias es una de las cualidades más importantes para el éxito. Una persona que sabe escuchar, que está dispuesta a aprender y a corregir sus errores, tiene más posibilidades de triunfar que una persona que se cree infalible y que se niega a escuchar a los demás. En resumen, la combinación de una falta de asesoramiento adecuado, la soberbia, la sobreexposición mediática, la falta de adaptación y la incapacidad para escuchar las advertencias crearon una tormenta perfecta que a día de hoy ha pasado factura a la carrera de Demet. Y sinceramente es una lástima porque, como decía al principio, tenía un potencial enorme. En esencia, la historia de Demet es una lección sobre la fragilidad del éxito y sobre la importancia de la autocrítica, la humildad y la adaptabilidad. Demet al principio tenía todas las cartas para triunfar: talento, carisma, visión y el apoyo del público. Sin embargo, sus malas decisiones, sus errores y su falta de escucha lo llevaron por el camino equivocado. La falta de asesoramiento adecuado, la soberbia, la sobreexposición mediática, la falta de adaptación y la incapacidad de escuchar las advertencias se combinaron para crear una tormenta perfecta que socavó su carrera. La falta de humildad lo llevó a ignorar los consejos de los demás, a menospreciar las opiniones del público y a aferrarse a su ego. La sobreexposición mediática lo desgastó, lo saturó y lo convirtió en un blanco fácil para las críticas. La falta de adaptación lo hizo irrelevante en un mundo en constante cambio. Y la incapacidad de escuchar las advertencias lo condenó a repetir los errores y a tomar decisiones equivocadas. Esta historia, aunque triste, nos enseña una valiosa lección: el éxito no es eterno. Hay que trabajar duro para mantenerlo, hay que ser humilde, hay que escuchar a los demás y hay que estar dispuesto a adaptarse a los cambios. Así que bueno, hemos analizado a fondo la historia de Demet, y creo que hemos visto cómo, a pesar de tener todas las cartas para triunfar, tomó decisiones que le llevaron por el camino equivocado. La historia de Demet es una lección para todos nosotros, nos enseña que el éxito no es eterno, que hay que trabajar duro para mantenerlo, y que la humildad, el buen asesoramiento y la capacidad de adaptarse son fundamentales para una carrera exitosa y duradera. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya resultado interesante. Si fue así, me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de la situación de Demet? ¿Qué errores creen que fueron los más importantes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan conocer la historia, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Ya saben, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!